Estamos en la editorial Realidades en un mundo cambiante, en donde nuestra meta es ser mejores. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Aquí, en Exponiendo la Palabra. Vamos a entrar a la editorial de este día, en la cual quiero hablar de el gran contraste entre lo eficaz y deficiente. ¿De quién? El pastor. Un gran contraste entre lo eficaz y lo deficiente. Y dice así la palabra: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Está hablando acá el apóstol Pedro. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, no debajo de vosotros. ¿Escucharon? Nosotros no estamos arriba de nadie, estamos entre los hermanos, no arriba de los hermanos. Cuidando de ella, dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Wow, ¿cuánto me van a pagar porque yo sea pastor de ustedes? ¿Cuánto me van a pagar? Sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Mirá que acabo de hacer lo que yo mando, si no te bates, dice una vez. Sino siendo ejemplo de la grey, ejemplo en todo, ¿eh? Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que amar, tenemos que cuidarlo, tenemos que tener paciencia, tenemos que perdonar. Está hablando de ejemplo. Siendo ejemplo de la grey, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo dice, vosotros reserváis la corona incorruptible de la gloria. 1 Pedro 5, 1 al 4. Esos son los requisitos reales, lo que Pedro nos manda, que lo que Pedro nos aconseja como anciano. La palabra anciano, obispo, pastor era lo mismo. Los tres cumplían la misma función que Dios los había llamado y lo había preparado. Ninguno de ellos fue a ningún seminario en la universidad a prepararse. No es que yo voy a hacer un curso y al año y medio me recibo y ya soy pastor. No existe eso en la Biblia. No existe. La conducta de los líderes de la iglesia en tiempo de crisis podía animar o desanimar al rebaño. Los líderes, una vez conocidos, eran los primeros en ser buscados, capturados, torturados y ejecutados aproximadamente en el 64 después de Cristo. Pedro escribió animando a los hermanos perseguidos y sufridos, hermanos judíos expulsados de Jerusalén y esparcidos por todo Asia Menor, escrito desde Roma siendo perseguido por el emperador Nerón, fue ejecutado tiempo después. Se enfoca su audiencia en el escrito basándose en el conocimiento personal por la experiencia que él tenía de Cristo. Mayormente impactado por la transfiguración para poder comprender la temática, debemos observar el contexto inmediato. Pedro organiza una serie de temas, los cuales todos están enlazados mano a mano en un orden. Primero dice el significado de la gracia, 1:3, 2 al 10, santidad, 1 al 13 al 16, temor, 1:17 al 21, amor, 1:22 al 25, crecimiento y madurez, 2 del 1 al 10, la inclinación del creciente hacia la gracia, 2 del 11 al 3 al 12, y gobierno, capítulo 2, verso 11 al 17. Gloria al nombre del Señor. Después dice en el maridos 3 del 1 al 7, recapitulación de todos los expuestos por el entendimiento de los principios, 3 de 3 al 12, beneficio de la gracia, las razones de sufrir, la reacción del creciente ante el sufrimiento, el pastorear en diversas circunstancias. Pedro dirigió esta carta a creyentes de Bitinia, Ponto, Asia, Galacia y Capadocia, hermanos de diversas clases sociales. Les exhorta a la sumisión a Dios en todas las áreas. Por ejemplo, relacionar el valor de otro como persona, la humildad en la cooperación uno con otro, todo a reconocer el señorío de Cristo. Pedro, como testigo audible, presencial y ocular de todo, plasmó su conocer para que los creyentes rindieran su vida a Cristo. ¿Saben? Los discípulos no predicaban su ministerio. Venía acá al ministerio de Pedro, que Dios te va a salvar acá, venía al ministerio de Pablo, venía al ministerio de Marcos, venía al ministerio de Lucas. Ellos nunca se dividieron. Ellos no tenían denominaciones, ellos predicaban a Cristo, a la gente los llevaban a Cristo. No los llevaban donde ellos se reunían individualmente, no, era Cristo. Bien, Pedro, como testigo audible, presencial y ocular de todo, plasmó su conocer para que los creyentes rindieran su vida a Cristo, ya que conocernos un poco de forma general el contexto literario, inmediato podemos conocer el enfoque de lo siguiente. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también entre vosotros y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que se revelará. Primero hay una palabra para los ancianos. Como sello de autoridad para tal mensaje, Pedro se presenta como anciano también con ellos y testigo de los padecimientos, que era también partícipe de la gloria.
Anciano también con ellos, que lejos de la pretensión de ser sumo pontífice de la iglesia, o que ser el mandamás, o de creerse que él era más grande porque estuvo con Jesús y Jesús le dijo que apacentara la grey, ¿no? Qué lejos que tuvo Pedro, ¿no? Él jamás quiso ser más grande que nadie, ¿no? Ahora, como testigo, Pedro había visto al pastor morir por las ovejas y la memoria de tal amor lo condujo a hacer lo mismo por él. Ahora, ¿cómo entender la pregunta de Juan el Bautista, ¿no?, que hizo desde la cárcel? Todos los cristianos aprendemos más temprano que tarde que nuestra fe puede tambalearse. Cuando nuestras circunstancias son adversas, a veces nuestra confianza en Dios no es tan fuerte como quisiéramos. A veces las dudas y los temores pueden abrumarnos. Un ejemplo es Juan el Bautista, estando en prisión mientras el ministerio de Jesús se extendía, él casi tropieza con sus dudas sobre si Jesús era el Mesías. Desde la cárcel, encerrado injustamente donde todo se veía gris, Juan no podía hablar directamente con el Señor y envió una pregunta. Llamando a Juan a dos de sus discípulos, le envió a preguntarle al Señor, mire qué pregunta, ¿no? ¿Eres tú el que debe venir o esperamos a otro? Lucas 1:19. ¿Cómo puede ser que Juan, el profeta que anunciara al Mesías y que testificó de él, dudó en un momento con respecto a Jesús? La duda de Juan y la respuesta de Jesús, la fe de Juan fue golpeada porque lo que veía parecía contrario a lo que él esperaba del Mesías. ¿Acaso el Mesías no traería justicia, libertad a los cautivos y salvación? Juan era tan humano como nosotros y parece que esperaba que Dios obrara de otra forma en ese momento. Los judíos igual. Los judíos esperaban un libertador, pero no un libertador de su pecado. Ellos querían que lo liberte del asedio de los romanos, como Dios lo hizo toda la vida. Cada vez que ellos clamaban, Dios levantaba un libertador y ese libertador lo liberaba de ese pueblo que lo oprimía. Pero en esta oportunidad Dios quería liberarlo de su pecado, que era lo más importante, porque lo liberaba de sus enemigos y volvían a caer en lo mismo. Ahora bien, este hombre tuvo su tiempo de incertidumbre, pero fue a quien le podía dar respuesta Jesús mismo. Nuestro Señor entonces no responde de la manera directa que Juan esperaba, pero su respuesta es asombrosa. Dice, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Dice, los ciegos ven, reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio y bienaventurado es aquel que no se escandaliza de mí. Lucas 7, 22 al 23. Mirá qué respuesta, ¿no? Espectacular. O sea, Juan, mirá, los hechos demuestran quién soy y afirman lo que vos dijiste de mí. Eso es lo que le estaba diciendo. No te equivocaste, Juan, soy yo. La respuesta es doblemente maravillosa por dos razones. En primer lugar, Jesús le explica a Juan que el Mesías está haciendo lo que vino a hacer. Nada ha cambiado en el plan redentor. Las señales milagrosas están realizándose y el Evangelio se está predicando. En nuestro momento más oscuro de duda, el Señor no nos descalifica. En segundo lugar, Jesús le exhorta a no encontrar tropiezo en la forma en que está llevando a cabo la obra de la redención. Por algo le dice, bienaventurado el que no se escandaliza de mí. ¿Qué significa esta palabra? Dice, puede ayudarnos con esta bienaventurancia explicándola así. Bienaventurado el que comprende que debemos confiar en el corazón de Dios cuando no podemos comprender su mano. Bienaventurado el que sabe que debemos mantener un reverente temor ante la presencia del ministerio de los propósitos de Dios. Bienaventurado el que sigue creciendo, pase lo que pase. Bienaventurado el que permite que Dios sea Dios. Qué extraordinario, ¿no? A veces nosotros somos ilógicos en nuestra vida cristiana porque queremos que Dios haga las cosas que a nosotros se nos antoja y ahí vos no le da lugar a que Dios sea Dios, pero Dios sigue siendo Dios. Dios no va a cambiar. Yo no voy a cambiar los diseños de Dios ni los propósitos que tiene con mi vida. Vos menos. Ahora, ¿cómo podemos decir que es bienaventurado también es para nosotros cuando la voluntad de Dios es diferente a lo que esperamos? Sabemos cómo concluyó la vida de Juan el Bautista, en manos de Herodes, nunca salió de su encarcelamiento, expusieron su cabeza cortada delante de una fiesta impía y su funeral no fue lo que merecía, Mateo 14, 1 al 12. Su muerte parecería sin sentido, pero solo si quitamos a Dios soberano de la biografía de este hombre, porque una vida inadvertida en la voluntad de Dios, como la de Juan, es una vida bienaventurada y digna de imitar. A pesar de sus debilidades, Jesucristo dijo de Juan, entre lo nacido de mujer, no hay nadie mayor que Juan, Lucas 7, 28, y dijo estas palabras luego de recibir la pregunta de Juan, no antes. Esto nos recuerda que en nuestro momento más oscuro de duda, el Señor no nos descalifica. Oremos que Él nos ayude a no tropezar cuando su voluntad es diferente a lo que esperamos. Sus planes, aunque a veces no podamos entenderlo, siempre son mejores que los nuestros, y la cruz es la mayor muestra de eso.
Qué grande, ¿no? El Señor Jesús, el ser un verdadero pastor, el apacentar la verdadera grey de Dios, el ser lo eficiente entre lo deficiente. ¿Sabe? Los discípulos nunca se acobardaron, nunca dieron marcha atrás, nunca cambiaron la filosofía que Jesús les enseñó. Ellos nunca negociaron con el Evangelio, ya de ahí ya empezamos mal. Pedro, Marco, Lucas, Juan, Santiago, ninguno de ellos jamás dijo que tendríamos que hacer un templo nuevo para reunirnos, por ejemplo, y todos los gastos quedan por cuenta de ustedes. El mismo apóstol Pablo, en Hechos 17, 24, 25, aclara, inspirado por el Espíritu Santo, cuál era la voluntad de Dios, quién era Dios, que Dios no necesita nada de nosotros. Pero Jesús dio una orden, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Y él dijo que el que creyera en el mensaje que le predicáramos sería salvo, y el que no creyera se condenara solamente. Pero en ese lapso de tiempo y en la que estamos viviendo, nosotros tenemos que ser hombres de Dios de verdad, honestos, sinceros, íntegros. Hombres que el diablo no tenga de qué acusarnos. Y que Dios se goce de saber que tienen hombres en este pleno siglo XXI, donde todo está tan corrupto, donde todo es dinero. Ya hay lugares donde no te oran si vos no ponés dinero. Pará, ¿qué te pasa? Y lo peor es la gente es tan ignorante que cree toda la mentira que el otro le dice. Quiere toda la mentira. ¿Por qué? Por no leer su Biblia, no querer convertirse y no querer santificarse. Es más fácil delegarle la responsabilidad de tu salvación a un hombre que delegársela a Jesucristo, porque el trato tendría que ser con Dios. Pero sabe, muchos de ustedes que le delegaron su salvación a los hombres no van a ir al cielo. Están perdidos. Por eso tengamos cuidado quién nos dirige. Tengamos cuidado con quién tratamos y quién es el que de verdad Dios puso al frente para dirigirnos. Por sobre todas las cosas, haga como los debería. Agarre su Biblia, léala y vea si lo que se le predica es lo que Dios dice o lo que al hombre se le antoja. Si hicieran eso en este momento, los miles y millones de gente que están creyendo la mentira de Calle Luna, de Maldonado, de Benny Hill y de una sarta que tenemos acá en la Argentina, saldrían corriendo de ese lugar, porque se darían cuenta que le están mintiendo. Y sabe, Dios no es Dios de mentira. Y otra cosa más, el Espíritu Santo dijo, Jesús me iba a guiar a usted, a mí, a toda verdad y a toda justicia, no a toda mentira y a todo engaño. Él no tiene nada que ver cuando a usted le encanta la mentira y el engaño.